la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Por su misericordia y por su gracia tenemos el privilegio de disfrutar de la palabra de nuestro Dios en este instante, en estos minutos. Prepara tu corazón, dispón todo tu corazón para atender a esta palabra. Recuerda que esta palabra también queda alojada en www.caminoestereo.com y también queda en YouTube para que la busques cuando gustes, para que la compartas. Es importante que otros también escuchen de la palabra de nuestro Dios, tus contactos, tus amigos, con quien quieras compartir de esta palabra tan importante y de esta palabra para nuestro Dios. Hoy vamos a hablar acerca de hábitos, pero vamos a centrarnos en cómo un creyente se sintoniza espiritualmente con esto. Los seres humanos somos personas de hábito, todos, sin importar si se es creyente o no. Todos los seres humanos se forman por hábitos. Los hábitos son muy importantes en la vida de una persona, cuánto más en la vida de un creyente, cuánto más. De hecho, la Biblia contiene mucha palabra, muchos versos bíblicos, mucha escritura, donde se nos habla acerca de los hábitos, donde se nos habla de vivir como para el Señor, donde se nos habla de vivir organizados, donde se nos habla, por ejemplo, Pablo cuando escribe: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Cuando Pablo está hablando acerca de esa palabra, estaba pensando seguramente en los hábitos que se formaban en los creyentes de la iglesia en Corinto. En Primera de Corintios capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo lo dice. Usted ha leído este versículo bíblico una infinidad de veces. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Indudablemente, estimado amigo, cuando nosotros leemos este verso bíblico en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el verso 12, nosotros pensamos en hábitos. Y es que Dios nos hizo así, es la verdad. Es parte de las maravillas de nuestro diseño. Piénsalo. ¿Cuántas decisiones tomamos cada día? Hace el domingo anterior, compartiendo el discipulado con los hermanos de la iglesia Los del Camino, hablábamos acerca de una estadística que dice que una persona puede tener más de 60,000 pensamientos al día. Y de esos 60,000 pensamientos en promedio que tiene una persona como usted o como yo, ¿cuántas decisiones tomamos en torno a esos pensamientos? ¿Cuántas decisiones tomamos cada día? Hacemos la mayoría de ellas, escucha esto, sin darnos cuenta. Tomamos muchas decisiones mecánicas, porque vivimos de hábitos. Hay hábitos que están mecanizados en nosotros. Desde la manera en que atamos los cordones de los zapatos, en algo tan sencillo. ¿Te has dado cuenta que hay gente que amarra los cordones de sus zapatos diferentes a la manera en que tú lo haces? Porque crearon el hábito y se acostumbraron a amarrarlos de esa manera. Eso es algo muy sencillo, pero es lo que ocurre. La manera en que hacemos las cosas, la manera en que tomamos, por ejemplo, la ruta para ir al trabajo. Algunos tienen su camino, tienen sus atajos. Somos personas de costumbres, somos personas de hábitos. Los hábitos ayudan a que nuestro cerebro descanse y a que nuestro cerebro se ocupe de las cosas más importantes. Si nosotros tuviéramos que tomar cada decisión de manera consciente, la verdad es que nuestro cerebro se desgastaría más, digámoslo de esa manera. Desarrollaríamos una capacidad más extrema, pero también seríamos duditativos en la manera
en tomar nuestras decisiones. Por eso el Señor ha permitido que se creen hábitos en nosotros. Lo que queremos decir en este día, en estos minutos, es que es necesario desarrollar buenos hábitos. Desarrollar esos buenos hábitos nos va a ayudar a cumplir con efectividad la misión, el propósito con el que vinimos. Debes de entender que tú y yo vinimos con un propósito en Dios a esta tierra. A cultivar el jardín de este mundo con sabiduría, con excelencia. Es el propósito de Dios. Es lo que Dios ha designado para nosotros. Los hábitos son muy importantes. Hablemos ya de la parte espiritual. Son tan importantes en nuestra vida de santificación. Lo hemos dicho muchas veces, que nuestra vida está en una santificación constante, progresiva. La formación de hábitos en nosotros es la manera habitual de dirigirnos a la santidad del Señor. Los hábitos son importantísimos en aquellos que quieren tener una vida santa delante del Señor. Hábitos que están prescritos en la Escritura. A veces hay hábitos difíciles. Hay que decirlo, los hábitos buenos son más difíciles de formar. Son más dolorosos de formar, si pudiéramos denominarlos con una característica. A veces nos encantaría que el Señor nos transformara a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesucristo, solamente con tronar los dedos, ¿verdad? De una vez. Eso nos gusta, porque nos gusta la inmediatez. Pero la obra de Cristo en nosotros no funciona así, no funciona de esa manera. El Espíritu Santo nos cambia gradualmente. ¿Cómo? A través de disciplinas ordinarias, cotidianas, en las que nosotros debemos perseverar continuamente. Una de esas disciplinas ordinarias, por ejemplo, es la lectura. Es un buen hábito. Si estás escuchando esta palabra y te das cuenta y haces un análisis de que tienes muchos hábitos que no son espirituales, que no son de Dios, que por el contrario son dañinos, son malos, aun cuando no son catalogados como pecado, pero anhelas cambiar esos hábitos, un buen hábito es la lectura. Los hábitos santos, aunque creados con disciplina propia y con esfuerzo, no son productos naturales. ¿A qué me refiero? La disciplina y el esfuerzo deben recibir la bendición del Espíritu Santo. Si no tiene la bendición del Espíritu de Dios, no conseguiremos nada. La santidad por medio de la formación de hábitos no es una autosantificación gracias al esfuerzo propio, sino una cuestión de comprender el método del Espíritu Santo y mantenernos en sintonía con Él. Me explico. Hay personas que quieren cambiar de hábitos, eso está bien, que anhelan crecer espiritualmente. Pero los hábitos santos no se formarán solamente con disciplina, sino que tiene que entrar la intervención del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia con el mundo. Que el mundo puede gestar o formar hábitos, o alguien que no conoce de Cristo puede formarse hábitos, pero no tendrán el sello del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre un no creyente que intenta cambiar sus hábitos y el que busca hacer lo mismo por el Espíritu? ¿Cuál es la diferencia? Mira, los esfuerzos humanos nunca van a cambiar el corazón. Es decir, nuestros afectos, es decir, lo que nosotros vivimos, en donde ponemos todo nuestro corazón. Entonces, cuando te esfuerzas humanamente, pero no está el Espíritu de Dios, eso no cambia el corazón. No cambia las cosas que amas en realidad. Aunque por fuera los hábitos luzcan iguales,
Solamente el corazón del creyente estará adorando al Dios verdadero. Los cambios de hábitos del cristiano fluyen, estimado amigo, de un deseo santo por agradar al Señor sobre todas las cosas. Por eso, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 31, dice algo así como: hermanos, entonces sea que ustedes coman, sea que ustedes beban, o hagan lo que hagan, o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Mira cómo dice, el énfasis que pone Pablo: háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Quieres cambiar hábitos? ¿Has identificado que hay hábitos en tu vida que son dañinos? ¿Has identificado que en tu vida hay hábitos que son errados o que están errados, que no son eficientes, que no edifican tu vida? Si los has identificado, es necesario venir al Señor, ponerlos en su presencia y decirle al Señor: Padre, ayúdame por el poder de tu Espíritu Santo a que este hábito en mi vida sea transformado. Mira, los hábitos tienen un poder impresionante en la vida de cualquier persona, pero tendrán una función poderosa en la vida del creyente. ¿Cómo funcionan los hábitos? Hablemos de esto en estos minutos. Hay un poder en los hábitos. Ese poder de los hábitos, estimado amigo, consiste en 3 partes: una señal, una rutina y una recompensa. Apréndete esto de corazón: una señal, una rutina y una recompensa. Es decir, que siempre que vas a desarrollar un hábito, se presenta ya en tu interior una señal. Y como ya te has amoldado a una rutina, seguirás esa rutina. Y si es un hábito que causa placer en ti, que causa un estado de tranquilidad en ti, de complacencia en ti, pues sentirás que recibes una recompensa. Esa señal es eso que te impulsa automáticamente a realizar una actividad. Por ejemplo, por eso los teléfonos móviles funcionan con notificaciones. Está planeado todo para que los dispositivos interactivos, los dispositivos electrónicos muevan nuestros hábitos. Es verdad. Entonces, por ejemplo, una notificación entra en tu móvil. La rutina es aquello que hacemos sin pensar como respuesta a esa señal. El ejemplo es que suena la notificación en tu móvil y tú enseguida revisas esa notificación. Finalmente, la recompensa es ese beneficio que resulta de hacer la rutina. Por ejemplo, si es una notificación en una red social, en darle manito arriba o darle un me gusta, y eso hace que la persona se sienta satisfecha. O alguna notificación con alguna novedad en internet. Esa recompensa como que refuerza el hábito y como que el ciclo vuelve a empezar. Eso tan sencillo como una notificación en un dispositivo móvil se convierte en un hábito y las personas desarrollan eso que acabamos de describir de manera mecánica. ¿Cuántas veces tú y yo hemos reaccionado de manera mecánica a esto? ¿Sabes por qué? Porque ya está creado el hábito. Está creado completamente el hábito en nosotros. Entonces, por eso el apóstol Pablo escribía a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 12, un capítulo que es tan interesante y tan especial. Y él les decía a los hermanos en Roma: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el culto racional de ustedes. Luego viene el conocido versículo, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Si tú analizas esos dos versos bíblicos, el apóstol Pablo está hablando acerca de no conformarse. Está hablando de una transformación. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que está diciendo Pablo cae muy bien a nuestros días. Está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo, revísate, no te conformes a lo que vives hoy, no te conformes a esa esclavitud de algo tan sencillo como una notificación de internet, sino renuévate en tu entendimiento, y nos renovamos en ese entendimiento cuando entendemos qué es bueno y qué no es bueno. Por eso Pablo dice, presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. Qué interesante, ¿verdad? A veces parece como extraño cuando analizamos nuestro propio comportamiento de esa manera. Pero si nos damos cuenta, si lo pensamos, nos vamos a dar cuenta de que mucha de nuestra falta de disciplina es resultado de malos hábitos que se han formado sin que nos demos cuenta. Ejemplo, eso lo decíamos o lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuántas veces has tomado el celular o el móvil? ¿Cuántas veces lo has tomado en tus manos y lo abres mecánicamente? Y empiezas, por ejemplo, abres Facebook y empiezas a deslizar el móvil en el display, en la pantalla, a deslizar tu dedo hacia abajo a manera de rutina. Y entonces te encuentras con un montón de cosas de entretenimiento absurdo, de cosas que no edifican, pero nos entretienen por 2 o 3 minutos. Y esto como que nos satisface temporalmente. Mira cómo funciona esa. ¿Te sientes aburrido? Es una señal para hablar de esas 3 partes de los hábitos. Encuentras ese entretenimiento y te quedas allí pegado. Esa es como la recompensa. Y eso ocurre todo el tiempo. Por eso es interesante revisarnos y que nazca el anhelo puesto por el Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo de cambiar esos hábitos. Cuando nos damos cuenta, han pasado minutos, han pasado horas y no se ha cumplido muchas veces con las responsabilidades que tenemos en nuestro día. ¿A cuántos les ha pasado? Levanten su mano ahí donde están. Si estás escuchando al otro lado de la radio o del dispositivo, ha pasado y no nos damos cuenta. Es lo más sorprendente. No nos damos cuenta. Por eso Pablo lo decía. No se conformen a este siglo. Ya es normal. ¿Te has dado cuenta cuando vas a un supermercado o a un centro comercial o a un restaurante o estás en la sala, en el salón de tu casa, allá en tu piso, y las personas que están a tu alrededor toman el móvil de manera mecánica? Qué impresionante esto, de verdad. Y pasa desapercibido. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo nosotros empezamos a cultivar buenos hábitos? ¿Cómo lo hacemos? Cuando conocemos ese bucle, llamémoslo de esa manera, ese bucle es como ese torbellino, como esa curva o ese círculo en el que estamos rodando continuamente con esos hábitos que no son. Es como un bucle, nuestros hábitos. Esa secuencia mental en que empezamos a practicarlos nos permite ser más conscientes de por qué hacemos las cosas que hacemos cada día. Ahora, existen muchas maneras de usar ese bucle, ¿verdad? Para crear buenos hábitos. Importante que se creen buenos hábitos y que querramos hacerlo. Que en verdad querramos transformarlos. Existen muchas maneras de utilizar nuestra vida, nuestro entendimiento y cuanto más en el Señor para crear buenos hábitos y romper
con los malos hábitos no por tu fuerza, será en el poder del Señor. La manera más obvia, estimado amigo, de tomar o arrancar un mal hábito es deshacernos de esas señales que nos arrastran hacia unas rutinas destructivas. Lógicamente, lo hemos dicho, es necesario identificarlas. Es necesario que le pidas al Señor que tú puedas identificarlas. A mí lo que más me sorprende como pastor es que no nos demos cuenta de muchos hábitos dañinos que tenemos, como el que acabamos de mencionar del dispositivo móvil. Estamos aburridos, lo tomamos y empezamos a mirar una red social, cualquiera que sea. Qué importante identificarlo. Cuando lo identificamos y le clamamos al Señor que nos ayude, se cumple el verso donde el Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando ese versículo está hablando acerca de hambre y sed de justicia, está hablando acerca de tener hambre y sed de hacer la justicia delante de Dios, de hacer lo que es justo delante del Señor. Y cuando hacemos lo que es justo delante del Señor, anhelamos a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, si tuviéramos un orden de cómo arrancar malos hábitos, esa es la primera señal o el primer punto. Pedirle al Señor que lo logremos identificar. Decirle: Señor, yo tengo hambre y sed de justicia, de hacer lo que es justo. Tengo hambre y sed de justicia, de hacer lo que a ti te agrada en mi vida. Por favor, hazme entender esas señales que llegan a mi vida y que ni siquiera me doy cuenta. Señor, en tu misericordia, ayúdame a conocerlas. ¿Para qué? Porque cuando lleguen, las vas a identificar, porque es necesario deshacernos de esas señales que nos arrastran hacia rutinas destructivas. Es necesario empezar a desactivar notificaciones o a eliminar aplicaciones. Ahora usted estará preguntando: bueno, ¿y por qué el pastor se está inclinando tanto a la parte electrónica, a la parte de dispositivos, a la parte de internet, de comunicaciones en la red? Pues porque veo que es ahí donde la gran mayoría de personas empezó a crear hábitos destructivos en la actualidad. Es necesario encontrar esa manera eficiente de evitar malos hábitos y empezar a cultivar los buenos. Cambiemos la rutina. Empecemos a identificarlos y que el Señor nos ayude a cambiar diferentes rutinas. Por ejemplo, digamos que queremos desarrollar el hábito de la lectura. ¿Eres un mal lector? ¿No lees? ¿No lees ni siquiera el versículo más corto de la Biblia? En preparación a eso, empecemos a buscar lo que promueve la lectura en nosotros y la lectura sana. Mira, hay hasta, si hablamos de dispositivos o de tecnología, hay hasta aplicaciones de lectura eficaces para que nos incentivemos a la lectura. Si se trata de eso, busquemos entonces una aplicación que incentive nuestra lectura y empecemos a cambiar el visitar Facebook o Instagram o redes sociales que no edifican. Pongamos entonces esas redes escondidas o eliminémoslas. Tengamos la capacidad de hacerlo. Si ves que te está ganando y que has creado un hábito dañino, elimínalas. Sí, las redes sociales pueden servir de edificación. Extendemos la palabra a través de esas redes sociales. Pero mira, si esa red social ocupa el lugar de Dios, cuidado. Quítala, elimínala y cambia la rutina. ¿Estás aburrido? Llega la señal. Entonces empezamos a abrir una aplicación de lectura y entonces empezamos a desarrollar una rutina. Y con la ayuda del Señor empezamos a descubrir nuevo conocimiento edificante
para que lo apliquemos a nuestra vida y crezcamos. Ahí se cumplen las tres partes de los hábitos, que es una señal, una rutina y una recompensa. Ahora, estimado amigo, otra manera de cultivar buenos hábitos es identificando ese hábito que ya tenemos, los hábitos que tenemos, hábitos buenos y hábitos malos, hábitos que nos edifican y hábitos que no nos edifican. Y empecemos a anhelar hacer lo que a Dios le agrada, a correr esta carrera espiritual bien, como el Señor dice que debemos hacerlo. Pablo le escribía a los Corintios y les ponía un ejemplo allá en la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, del versículo 24 en adelante, y les decía: ¿ustedes no saben que los que corren en el estadio, todos están corriendo, pero solamente una persona se lleva ese premio? Corran de tal manera que ustedes lo obtengan. Todo aquel que lucha se abstiene de todo. Y los atletas a la verdad para recibir una corona que es corruptible, pero nosotros para recibir un premio incorruptible. Y decía Pablo: así que yo de esta manera estoy corriendo, no como a la aventura. Yo de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Mira lo que dice, lo voy a leer textualmente. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Se disciplinaba Pablo. Cuando lo entiendes espiritualmente y quiero y tengo hambre de sed y de justicia y hacer lo justo delante del Señor, empiezo a disciplinarme, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, será un esfuerzo humano, no tendrá connotación espiritual. Qué bueno es crear nuevos hábitos con la ayuda del Señor. Mira, hábitos como la oración. ¿Has descuidado la oración porque te centras en tu móvil? Disciplínate en la oración. Que el Señor Jesús te ayude. Alguien me compartía cuando empecé con la ayuda del Señor a transformar mi hábito de oración. Y un pastor, amigo, un hombre de oración, admiraba su manera en la búsqueda del Señor. Y en alguna ocasión le dije que cómo hacía, que me enseñara, y me dijo: mira, cuando la alarma de mi reloj o el dispositivo que pongo para despertarme suena, se escucha, yo no me doy vuelta en la cama para ganar los 5 minutitos que siempre pedimos, sino que inmediatamente me levanto como un resorte y me activo. Eso hace que no dé lugar a una mala decisión inicial en mi vida. Qué interesante. Y de una vez es impresionante cómo mi cuerpo se activa, pero ahí está el Espíritu Santo ayudándome. Y cuando lo hago, inmediatamente el Espíritu Santo ya ha empezado a formar dentro de mí el anhelo de orar. Te digo, estimado oyente, que desde el día en que yo lo hice, empezó a funcionar. ¿Por qué? Porque estaba el anhelo, hambre y sed de justicia, de hacer lo que a Él le agrada. ¿Sabes qué pasa cuando se desarrolla este sencillo hábito? Que luego te empiezas a despertar antes de que suene la alarma, le ganas a la alarma. Es así, porque es el Señor respaldándonos. Dios quiere que lo hagamos, que creemos hábitos. A veces hay hábitos, llamémoslos hábitos mediocres. Entonces, cuando, por ejemplo, queremos empezar a cultivar una buena práctica, como leer, como hacer ejercicio,
¿Sabes en qué cae la persona? ¿O en qué caemos todos? En empezar a soñar con alcanzar estrellas. Entonces, queremos fomentar el hábito de la lectura y decimos: este año voy a leer 50 libros. Este año iré al gimnasio disciplinadamente 2 horas al día, los 5 días a la semana o los 7 días a la semana. Y después de un par de semanas, la emoción se evapora y seguimos haciendo las mismas cosas que siempre hemos hecho, pegados a una red social o a una plataforma de videos, comer comida que no nos alimenta de verdad, muchas cosas. Pero mira, la constancia le gana a los deseos de grandeza. ¿A qué me refiero? Qué buena frase, ¿no? La constancia le gana a los deseos de grandeza. Mira, la constancia le ganará a esos globos que nosotros mismos nos creamos. Es mejor hacer poco durante mucho tiempo que hacer mucho solo una vez. Ahí está otro secreto importante que el Señor también quiere que nosotros hagamos. Empieza por lo poco. Recuerda la Escritura cuando dice que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Puede aplicar para esto. La constancia gana. Así que empieza a hacer cosas que incentiven esos hábitos. Cómprate un calendario, marca con una X cada vez que cumplas un hábito, cada vez que venzas esos hábitos mediocres. Empieza a crecer. Si vas a leer la Escritura, empezarás tal vez con unos cuantos versículos, pero al cabo de un mes habrás crecido. Verás con el tiempo que habrás crecido en lectura, que habrás crecido en oración. Estimado amigo, sacudámonos del polvo y sigamos adelante. Con los hábitos, la clave está en la repetición. De nada nos sirve lamentarnos por lo poco diligentes que hemos sido hasta hoy, si ya lo sabemos. Le pedimos perdón al Señor y nos activamos para hacerlo. El Señor nos ha regalado un nuevo día, nuevas oportunidades, nueva misericordia para usar nuestro tiempo con energía, con la mayor disposición, entendiendo que somos mayordomos. Cada vez que creamos un buen hábito, estamos siendo mayordomos fieles. Cada vez que tenemos un hábito corrupto, dañino, que no edifica, somos malos administradores, malos mayordomos. Vamos a hacerle, en el nombre del Señor, vamos a crecer. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Pidamos hoy al Señor que cree en nosotros ese hábito. Golpeemos nuestras costumbres erradas que no edifican y vayamos hacia adelante. La palabra dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Eso lo dice el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, ya cerrando estos minutos. Cuando le decía en el capítulo 2, en el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¡Qué especial! Cuando creamos hábitos buenos y cuanto más espirituales, vamos a vivir de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa. El Señor nos respalda, pero clamemos al Señor para que eso se desarrolle en nosotros. Acompáñame a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, perdona nuestros hábitos que no nos edifican y que aún sabiendo, Señor, están allí y los consentimos. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a identificar aquellas cosas, aquellos hábitos errados, malos, dañinos que están en nosotros. Y danos, por favor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, la fortaleza para identificar los hábitos dañinos
y quitarlos de nosotros. Y poder, Señor, entender y poder creer y poder ir, Señor, caminando para agradarte. No para agradar al hombre, Señor, sino para agradarte a ti, oh Dios. Señor, transforma esas señales, transforma esas rutinas en nosotros y transforma esas recompensas para que vivamos de manera agradable, justa, honesta delante de ti. Te lo pedimos, porque en nuestra propia fuerza no podemos hacerlo. Somos débiles, incapaces, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo lo vamos a lograr. Gracias por perdonarnos, por ayudarnos, por entendernos, por santificarnos. En el nombre de Jesús. Amén.